se asume que salud mental es solamente perder la memoria, entrar en un estado de esquizofrenia o demás cosas, ¿sí? Cuando una persona llega a un punto extremo, entonces se habla mal, inclusive de que es una persona que le falta salud mental. Pero sí, también, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra salud mental en el día a día. Yo voy a estar compartiendo con ustedes, como normalmente hacemos, un PowerPoint y yo les pido por favor que ustedes vayan reaccionando si les aparece, si tienen algún inconveniente con eso, por favor no dejen de mencionarlo en el chat. Y entonces Isaías va a estar intentando de ver con ustedes cómo se hace para que ustedes puedan estar al tanto de todo lo que vamos hablando en esta hora, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la salud mental. Vamos a ver cómo yo logro, y ustedes saben, gente, que para mí es sumamente importante que nosotros siempre miremos nuestra familia de origen, ¿verdad? En todo. Cuando hablamos de salud mental, también, gente, que miremos un poquito nuestra familia, que miremos la familia a la cual pertenecemos. Si bien es cierto que el tema de la salud mental existen factores químicos, físicos, que hay personas que están con algún problema de salud mental porque tienen predisposición o porque hay un factor hereditario en el evento, en la circunstancia que está atravesando esta persona. Otras personas no traen esa condición hereditaria, pero ¿qué pasa? El ambiente en donde se crió, donde creció, donde se le construyó a esta persona, entonces favorece a que esta persona de grande no pueda gestionar algunas cuestiones básicas de la vida y eso lleve o desencadene un problema que afecte directamente el hecho de su salud mental. Entonces, vamos a hablar de lo que es vida en equilibrio y lo que es la salud mental. Para eso, gente, vamos a ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque al hablar de salud mental, por supuesto, estamos hablando de un tema netamente de salud. ¿Y a qué organismo tenemos que ir? Por supuesto, al organismo principal de lo que es la salud mental. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental se define como un estado de bienestar, qué importante, ¿sí? Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esto es salud mental. Salud mental no es solamente estar con problemas mentales directos, porque miren, como muchos de ustedes saben, yo estuve trabajando muchas veces y por muchos años, en realidad, por muchos años con personas infectadas con VIH-Sida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Pasa que el Programa Nacional de Lucha contra el VIH-Sida está muy cerca del neuropsiquiátrico, ¿verdad? Y entonces yo escuchaba, por estar en la zona, escuchaba muchas cuestiones negativas de lo que es la salud mental. Acá están todos los locos, acá si vos estás con depresión, dentro de poco vas a estar acá en el manicomio y todas estas cosas. Pero gente, eso es hablar mal de lo que es todo este tema que engloba muchísimas cosas. Nosotros si hablamos de la salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que cuidar cosas sumamente básicas, como por ejemplo, que la persona pueda afrontar, que la persona pueda gestionarse, que la persona pueda transitar cuestiones de tensiones normales en la vida. Eso tiene todo que ver con la salud mental, cómo yo transito un momento de incomodidad, cómo yo transito situaciones que me van a tocar en la vida, algunas más difíciles que otras, pero que me van a tocar en la vida. Por ejemplo, cómo yo transito el duelo, cómo yo transito la pérdida, cómo yo transito el despido de un trabajo, cómo yo transito que me hayan desvinculado de un cargo, de un puesto. Son tensiones que si bien pueden ser fuertes, que si bien son fuertes, de alguna manera estas cuestiones son normales en la vida. ¿Quién alguna vez no pasó por esto, verdad?
Entonces, tiene que ver con trabajar. Salud mental tiene todo que ver con el trabajo, con la productividad, que la persona sea productiva, que haga y que fructifique, dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo estar haciendo mucho y no logrando nada, porque eso va a crear un desgaste en mí. Y hay personas que están con mucha actividad, pero que al fin y al cabo no logran nada. ¿Y cómo le llamamos nosotros normalmente a estas personas? Las personas que son la taparana. ¿Mm? Las personas que son la taparana. Muchísimo ruido sin lograr nada. Y eso crea un desgaste en primer lugar en la persona, porque está tan activa y no logra nada. Entonces la Organización Mundial de la Salud nos dice, salud mental es que puedas trabajar y que tu trabajo fructifique. Y salud mental tiene todo que ver con que yo tenga la habilidad, la apertura, la claridad de saber que yo puedo aportar algo a la comunidad. ¿Mm? Y muchas veces pensamos que nada que ver con esto. Pensamos que salud mental tiene todo que ver con los pacientes que se atienden sobre Venezuela, en el neuropsiquiátrico. Pero si atendemos lo que es la definición de salud mental, es mucho más amplio que todo esto. Entonces, vamos a ir viendo y ustedes saben, por favor, gente, ustedes saben que a mí me encanta que ustedes reaccionen, a mí me encanta que ustedes pregunten, a mí me encanta que ustedes comenten algo. No dejen ningún comentario, ninguna pregunta al aire. Así que pueden dejar acá en el chat y yo le digo siempre a Isaías que en el momento que llega una pregunta que tiene todo el permiso de interrumpirme con mucho gusto para que se lea esa pregunta y vamos viendo si encontramos una respuesta aclaratoria a todo eso, ¿sí? ¿Cómo la persona puede vivir en equilibrio y buscar su salud mental? Nosotros tenemos que saber, gente, que en el medio de todo esto estoy yo como persona, el ser humano. Y hay cuestiones, como dijo la Organización Mundial de la Salud, que nosotros tenemos que ir viendo. Trabajo, tenemos que ir viendo cómo nosotros nos relacionamos, la comunión, la comunicación, el contacto, mis relaciones, ¿sí? Tiene que ver con mi salud mental. El amor tiene que ver con la salud mental, gente. Amor, pero no estamos hablando de ese amor ridículo que nos enseñaron en las películas, ¿sí? Estamos hablando de un amor real, de un amor verdadero, de un amor que aporte, un amor que edifique a mi vida, ¿sí? ¿A qué tipo de amor? El amor que es de acción, ¿sí? El amor que es de acción. Yo recuerdo una vez hicimos una dinámica con un grupo de Hacienda buscando la definición de amor, ¿sí? Yo no sé si bien algunos de ustedes estaban en ese momento y trabajamos en esto para saber cuál es el tipo de amor que aporta a lo que es el equilibrio personal y a la salud mental. Estamos hablando de ese amor que cuando alguien hace algo, yo siento que me hace bien, porque el amor verdadero pues es acción, gente. ¿A qué me refiero? Muchas personas me dicen, che, Hugo, yo me siento amado cuando tal cosa pasa, cuando me llaman, genial. Yo me siento llamado cuando me invitan para ir a un asado, súper. Yo me siento muy apreciado, muy querido cuando los perros me invitan a ir a la pesca o ir a jugar esto o jugar aquello, ¿verdad? Entonces, súper bien. ¿Qué nos damos cuenta de esto, gente? Que el amor verdadero, el amor que nos edifica, el amor que nos hace bien, tiene que ver con acciones, ¿sí? Que una persona accione de manera positiva, accione, que haga una acción, que lleve a la práctica algo. Ese es el amor que construye. ¿Saben por qué? Porque no hay una cuestión que destruya más el equilibrio emocional de una persona a que una persona use la palabra amor y no haga nada en nombre de ese amor, ¿sí? Eso destruye el equilibrio emocional de una persona. Ahora, eso queda en un plano completamente de responsabilidad también de las personas porque somos adultos. Pero se dan cuenta que el amor sin acción crea un desfasaje y crea una confusión en la persona. Nosotros entonces tenemos que saber, nosotros si queremos hacerle sentir amado a alguien y el amor que a nosotros nos edifica es ese amor que alguien dice y hace, ¿sí? No ese amor que habla y no hace nada, ¿verdad? Estoy harto de que digas, estoy harta de que digas, pero no haces nada. Hacen por algo amigo, hacen por algo amiga. Escuchamos todo esto y sabemos que hay un desfasaje ahí, ¿verdad? Entonces la persona entra en una incertidumbre que puede ir afectando. Miren acá, respetando la diversidad.
por supuesto, respetando toda la diversidad que existe. Algo que nosotros no podemos negar, gente, no podemos negar que salud mental también tiene que ser alimentada por el carril, la plataforma, la esfera, el área de espiritualidad. Nosotros no podemos negar nuestra espiritualidad cuando estamos hablando de salud mental, respetando toda la diversidad que exista en cuanto a la espiritualidad y en cuanto a la fe. Pero es un factor vital cuando estamos hablando de salud mental. ¿Por qué? Porque normalmente la fe me permite a mí conscientemente, intencionalmente, hacer un pare, un stop, y ir a mis adentros, ¿sí? Ir a mis adentros, poder revisar qué pasa, poder revisar cuál es el factor que me está incomodando, que está creando en mí un desfasaje, y qué hago yo en ese momento. Tengo la capacidad, porque lo estoy haciendo de forma consciente, de forma intencional, de sacar a luz, sea frente a mi divinidad, sea una persona de autoridad espiritual para mí, un sacerdote, una monja, un pastor, un lo que sea. Entonces, ¿qué hago yo y por qué me hace tanto bien también? Porque eso no podemos negar que es cierto, no podemos negar que nos hace bien. Entonces, no podemos desmeritar eso cuando estamos hablando de salud mental. Gente, importantísimo. Yo creo que algunos recuerdan esto, pero para mí es importante que nosotros veamos esto. Para mí la salud mental, y estoy hablando y que quede claro, por favor, y yo en esta capacitación por cuestión de tiempo, tampoco me quiero centrar demasiado en el hecho de las patologías que tienen que ver con la salud mental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las patologías pueden tener demasiadas diferencias en su raíz. De hecho, es innegable, gente, que muchas personas están con problemas de salud mental porque, como dije al principio, están condicionadas por un factor hereditario, están condicionadas por algo físico. Hay personas que están con desfasaje en su salud mental por cuestiones que está fuera de su control, fuera de su dominio, fuera de su gestión. Pero normalmente, el mayor porcentaje de personas que empiezan a tener conflictos que tiene referencia a su salud mental, empiezan por cuestiones emocionales. Gente, miren, hablé con muchas personas y esto lo digo en base a mi experiencia, y yo sé que mi experiencia no puede marcar la dirección y no tiene valor científico, pero en mi experiencia, gente, la mayor cantidad de personas con quien yo traté, que están con problemas de salud mental, empezaron por cuestiones de no saber administrar un evento, un suceso, un acontecimiento emocional en sus vidas, ¿sí? Muchas personas perdieron las riendas por un acontecimiento que no supieron transitar. Entonces yo me quiero referir en este sentido, que nosotros podamos tener la capacidad de poder transitar de manera saludable estas cuestiones que tienen que ver con la salud mental y que podría afectar mi salud mental. Por eso, miren, el otro día, y les cuento una experiencia, el otro día estaba en una capacitación hablando del tema de salud mental y se acerca un señor y me dice un señor que él era sumamente exitoso en lo laboral, en lo económico, en todo, tenía una casa grande, tenía esto, aquello, me habló de todos sus logros y completamente loable, completamente bueno, ¿verdad? Entonces me dice, yo perdí todo porque primero me dejó mi hermano y después me dejó mi mamá, me dice él, ¿sí? ¿Y qué significa que te dejó tu hermano y te dejó mi mamá? Y ellos me dejaron, ellos murieron, me dice, ¿verdad? Y entonces hablando con esta persona, él me dijo que buscó ayuda en todas partes porque él perdió todo en la vida, ¿sí? Y yo le digo,
Vamos a hablar de una manera porque gente, créanme que las palabras también nos condicionan cuando estamos hablando de salud mental. ¿A qué me refiero con esto, gente? Miren el fatalismo que había en las palabras de esta persona, y yo no le culpo de su fatalismo, para nada quiero que se entienda que le estoy culpando de su fatalismo. No estoy recargando culpa sobre él, pero miren el fatalismo que había. Me dejaron, y desde que me dejaron yo me dejé de vivir prácticamente. Entonces yo le dije, ¿no te parece que sería algo nuevo para vos cambiar esa idea de que me dejaron? No sería más agradable para vos empezar a decir, por ejemplo, o qué sé yo, ellos se tuvieron que ir? Porque el hecho en sí ya no se puede cambiar, pero la manera en que yo estoy gestionando y transitando ese dolor puede afectar muchísimo mi salud mental, porque esa persona se sentía abandonada y simplemente se estaba, ¿qué?, cumpliendo el ciclo normal de la vida. Entonces yo tengo que aprender a gestionar estas cuestiones. ¿Para qué? Para que no me afecten de manera negativa en lo que es mi salud mental. Gente, para mí es importantísimo esto, ¿sí? Para mí es importantísimo esto. Todo ser humano busca, anhela tener, vivir con valor. ¿Mm? Todo ser humano, miren, si ustedes se ponen a pensar en lo que es hoy día tu motivación, ya sea tu familia, tu trabajo, un ascenso, todo lo que tenga que ver con nuestro querer, con lo que nosotros queremos, alcanzamos, hacemos, tiene que ver con nuestro valor. Normalmente el mayor conflicto en la vida tenemos cuando se toca nuestro valor, cuando yo siento que estoy perdiendo algo como persona, como funcionario, como colaborador, en cualquier cargo que yo, si me tocan el valor, yo siento que bajo, y ninguna persona quiere perder valor. Entonces, vamos a usar esta idea. Todas las personas en sí queremos tener valor, y para que la persona tenga valor necesita significado, necesita sentirse importante, necesita sentirse seguro. Una persona, para que tenga valor y que se pueda gestionar en la vida sin ningún conflicto, necesita tener significado. ¿Qué es lo que es el significado? ¿A qué me refiero cuando hablo del significado? De saber que vale para algo, de saber que es bueno para algo, de saber y tener la certeza plena, la seguridad que yo valgo para algo. Yo existo para algo, yo soy bueno en algo. Y si yo todavía no sé, no hay ningún problema con eso. Entonces yo pruebo. ¿En qué soy bueno? ¿Soy bueno con esto? No, esto no me gusta mucho, esto no me llena. Genial. Entonces pruebo con otras cosas. ¿Por qué? Miren, cuando hay problemas por ejemplo, de depresión en adolescentes, cuando hay problemas de depresión en niños y en adolescentes, ¿qué se le busca? Sin ningún tipo de presión para no hacer una sobrecarga sobre estas personas. ¿Qué se hace? Se recomienda a los padres, a los encargados, que estos chicos puedan buscar algo que le gusta, que qué sé yo, que si le gusta el ballet, que haga ballet, que haga equitación, que haga pintura, que practique fútbol, que practique boxeo, que practique, qué sé yo, cualquier actividad que sea de atracción para esa persona. ¿Por qué? Porque se busca que el niño, adolescente, cualquier persona que está pasando por una fase de estas, encuentre su significado, y cuando encuentra su significado, esta persona encuentra valor, y cuando encuentra valor puede pararse sobre esta línea roja que ustedes están viendo acá en su pantalla. Cuando una persona vuelve a encontrar su significado en la vida, ¿qué pasa? Vuelve a pararse en el valor con toda seguridad. Y después que está otro tema, la seguridad. Y esto sí que tiene que ver mucho, esto está condicionado por nuestra construcción como persona. Niños que fueron criados sin seguridad, niños que fueron criados en ambientes muy inseguros, ¿verdad? Inseguro puede ser por el hecho de que vivieron, criaron, fueron construidos en un ambiente de mucha violencia, de mucha agresividad, de abandono. Por eso, gente, es importantísimo. Y yo quiero que quede claro que me estoy metiendo en un terreno fangoso. Quiero que quede claro que no lo digo en forma de crítica, porque cada persona sabe en dónde le aprieta el zapato. Entonces, miren, hay personas que dicen, ok, yo me voy a mudar a tal país, en este momento no por la pandemia, ¿verdad? Pero dicen, me voy a mudar a tal país para poder darle a mis hijos lo que yo no tuve, ¿sí? Y personas que están migrando mucho.
Entonces, estas personas tienen que hacerlo de manera consciente y tener un plan de contención emocional para sus hijos, aún en su ausencia, ¿sí? Porque se está arriesgando la seguridad y el significado de estas personas. ¿Mm? Créanme que hablé con muchos jóvenes, adolescentes, inclusive ya adultos, que sus padres migraron y estuvieron en el exterior para darle un mejor nivel de vida y lo que más le faltó no fue dinero, fue la parte de conexión. Por eso, yo no digo que no se pueda hacer por el hecho de que yo no sé dónde le aprieta el zapato a cada persona, pero nosotros tenemos que tener un plan intencional con esto, porque son cuestiones que van a dejar en el aire. Cuando quedan cuestiones en el aire, queda a merced del viento. Queda a merced del viento y el viento estamos hablando de la yunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando personas se juntan ahí y le dan seguridad y le dan significado, entonces yo siento que tengo valor. Entonces, vamos a ver cómo podemos gestionar esto. Dijimos, miren, la comunidad, la persona está feliz, contenta, súper agradable, está viviendo su vida de manera agradable, contenta, con propósito, si tiene seguridad, si tiene significado. ¿Por qué? Porque tiene valor y no hay ningún problema con eso, es lo ideal. Créanme que quedarse en la línea de valor es un trabajo difícil. Eso significa trabajar mi salud mental cuando yo no tengo algo químico, algo hereditario, algo que tenga que me condiciona. Estoy hablando de personas que no tienen esa condición, ¿sí? Vivir mi vida en la línea de valor es trabajar mi salud mental. Vivir mi vida en la línea de valor es trabajar mi salud mental. ¿Y cómo lo hago? Teniendo siempre el significado que yo necesito, teniendo siempre la seguridad que yo necesito. La noticia de esto es, gente, que cuando una persona pierde el valor, ¿a dónde va? Va a la inferioridad. Y acuérdense de esto, la inferioridad es la fábrica por excelencia. La inferioridad es la fábrica por excelencia de desajustes de la salud mental. Cuando no tiene que ver con algo químico, con algo hereditario. Ustedes, por favor, me entienden esto, ¿sí? Por favor, que quede claro esto. Cuando no tiene que ver con una herencia, cuando no tiene que ver con algo químico, muchas veces la inferioridad es el factor, la fábrica de desajustes de la salud mental. Una persona deja de pertenecer a la comunidad, baja la inferioridad y en la inferioridad existen carencias. Y todo nuestro ser siente la carencia y todo nuestro ser, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, todo tu ser, si creemos que somos seres tripartitos, todo tu ser siente la inferioridad y al sentir la inferioridad, ¿cómo siente tu cuerpo? Tu cuerpo, tu ser, nuestro ser siente la inferioridad por medio de las carencias. Nuestro cuerpo, nuestro ser, nosotros como seres humanos sentimos la inferioridad por medio de las carencias. ¿Qué significa esto? Yo siento que me falta algo, yo siento que no puedo con esto, yo siento que no tengo todo el valor que tiene fulano, que tiene fulana, yo siento que no valgo para nada. Por eso, miren, hablando en este plano, el nivel más bajo de inferioridad al que puede llegar el ser humano es el suicidio. ¿Por qué? Porque la persona perdió significado, la persona perdió seguridad, bajó a la inferioridad, vivió muchas carencias y entonces esa carencia fue en descenso, desencadenante y se fue para abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar conscientemente nuestro valor, trabajar conscientemente nuestro valor, nuestra autoestima. Personas que están en la línea de valor son personas que tienen autoestima. Acuérdense, gente, personas que tienen autoestima sano son personas que están, que están mejor protegidas con respecto al tema de salud mental, ¿sí? Cuando la persona experimenta la inferioridad, esto es carencia. Las carencias, acuérdense que son desencadenantes, que las carencias son insaciables, ¿sí? Las carencias son
insaciables. No hay ninguna carencia que se pueda satisfacer. Yo siempre uso como ejemplo, y me valga el ejemplo para cualquier situación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, de inferioridad que se deja ver como carencia es, por ejemplo, los celos. Personas sumamente celosas. ¿Qué hacen las personas sumamente celosas? Las personas sumamente celosas, por ejemplo, que el celo puede llegar, según psicología, el celo puede llegar a ser patológico y puede inclusive ser no sanarse de esto. Pero ¿qué significa esto? Yo creo un poco opuesto a esto. Yo creo que la persona necesita recibir el valor, el significado que tanto está buscando y ponerse en la línea de valor. Vamos a tomar el ejemplo del celo. Cuando la persona baja la inferioridad, se siente menos. Ay, yo soy lo más feo que fulano y miran, pues ella está trabajando en un ambiente espectacular y yo valgo lo menos que ellos. Y ese lo ya le mira así a ella. Estoy poniendo un ejemplo de celo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo vivo controlando a la persona. ¿Y dónde estás? Y le mando un mensaje y mándame una foto de dónde estás. Entonces, yo necesito saber el patrón, necesito saber el código, necesito saber su password de Instagram, de Facebook, de todas partes. ¿Para qué? Para poder controlar a esa persona. Yo llego, controlo a esa persona y me doy cuenta que no tiene nada y que te dice la persona, vos pensás que yo soy tonto. Yo soy bien que vos borrás todo nomás para que yo no vea. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que es insaciable estar en la inferioridad y se dan cuenta que no tiene nada que ver con la otra persona, que tiene que ver todo conmigo. Otro ejemplo claro de esto es la envidia. Hay personas que tienen mucho más que vos y te envidian lo que vos tenés y vos decís, oh, ¿cómo me va a envidiar a mí si tiene mucho más de lo que yo tengo? Porque no tiene que ver contigo, porque tiene que ver con su gestión de sus emociones, tiene que ver con que vive en la inferioridad y que necesita volver a la igualdad para poder gestionar ese sentimiento, eso que está atravesando y no sabe transitar y no sabe gestionarse en eso. Y hay personas viviendo en la inferioridad que dicen, pucha, aquí nunca más, yo no quiero estar más acá, esto es muy incómodo, yo no quiero sentirme más inferior a todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen? Patalean, patalean, patalean y salen de la inferioridad y se repuntan y van para dónde, van para arriba. Pero queriendo estar en la línea de valor se potencian y se van a la superioridad y desde la superioridad se gestionan en la vida. Personas que están en la superioridad son personas que le tratan a los demás como inferiores así. Y todos conocemos este tipo de personas, ¿sí o no? Todos conocemos personas que se fue todito, ¿verdad? Que perdió la humildad, como nosotros decimos, personas que están viviendo en la superioridad. Yo siempre digo que por eso me encanta el guaraní, porque el guaraní da una expresión impecable de lo que es la superioridad. Porque la superioridad, pues, es que la persona se haya despegado de la línea de valor, haya perdido una persona humilde, que perdió la humildad, ¿Qué significa humildad? Humildad pues significa vivir al ras de la línea, significa humildad. Una persona humilde vive al ras de la línea, es consciente de la línea y vive acá con los pies bien firmes sobre su tierra, sobre su plan, sobre su fundamento. ¿Cómo decimos nosotros cuando una persona deja de ser humilde? Ni no y decimos. ¿Por qué? Porque empezó a despegarse de esta línea y se fue para arriba, ¿sí? Entonces lo perdimos, se está yendo para arriba y desde allá arriba se gestiona. Gente, llegar al punto más alto de superioridad es la venganza. Y la venganza puede ser de no hablarle hasta matarle a una persona. ¿Sí? Entonces se va quemando etapas y la persona pierde capacidad de gestionar esa emoción. Salud mental tiene todo que ver con gestión de emociones. Una vez más. Salud mental tiene todo que ver con gestión de emociones siempre y cuando gente no tenga que ver con una condición física o química de la persona o un factor hereditario, ¿sí? Entonces, es claro esto. Para mí es importante esto que nosotros te llevemos en cuenta, gente. Miren, cuando nosotros estamos hablando de este plano, yo no puedo dejar de decir esto. Si nosotros somos adultos, y creo que acá en la sala todos somos adultos, las personas necesitan saber esto, que nadie puede enviarte a la inferioridad, ¿sí? A los niños se les baja a la inferioridad. A los niños, síganme con esta idea, por favor. A los niños se les baja a la inferioridad. Los adultos nos bajamos. A los niños se les baja la inferioridad. Los adultos nos bajamos, ¿sí?
Repito, a los niños se les baja a la inferioridad por medio de la crianza, por medio del maltrato, por medio de la humillación, por medio de la comparación entre hermanos. ¿Mm? Se les baja y entonces ¿qué estamos condicionando a este niño para que viva en la inferioridad? Y eso puede pasar factura en lo que es su salud mental más adelante, ¿sí? Creatividad, gente. Creatividad es, créanme que la creatividad es uno de los principales factores para empezar a gestionarse la vida. ¿Y saben por qué? Para gestionar problemas de salud mental. Y la creatividad, pues, es por excelencia la característica de un niño, ¿sí? Un niño puede agarrar, qué sé yo, un pedazo de papel y creer que eso es, qué sé yo, un montón de cosas. Y que nosotros los adultos crecidos, ¿verdad? Golpeados por la vida muchas veces, les dicen, che, déjate pues macaná, déjate pues esa estupidez, déjate pues esto. Y estamos que machucando la creatividad de ese niño. Acuérdense que la creatividad de ese niño es lo que le da la espontaneidad. Y eso necesitamos tener por el resto de nuestra vida, porque personas creativas, personas espontáneas, significa que crecieron en un ambiente libre, significa que crecieron en un ambiente de respeto y es lo que más se necesita para poder gestionar cuestiones de salud mental. Lleven en cuenta esto, niños que crecen en un ambiente de libertad. No estoy hablando de libertinaje y no estoy hablando que aceptemos cosas que no tengan que ver con la edad de ese niño. Niños que viven con libertad, que pueden elegir por lo menos la ropa que se quieren poner hoy, o que pueden elegir el color de pintura que quieren su cuarto, su habitación, o que se les incluye en las cuestiones de la casa, son niños que son potenciados en su creatividad y en su espontaneidad. Y si nosotros potenciamos esto el día de mañana, cuando tenga un conflicto en la vida, ¿qué va a usar? Su creatividad, su espontaneidad, y le va a ser más fácil gestionar sus cuestiones en la vida. Por eso hablamos de construcción como ser humano. Voy a pasar esto porque por cuestión del tiempo. Tenemos ¿Cuáles podría preguntas, ser? Hugo. ¿Perdón? Tenemos una pregunta, Hugo, no Por sé si favor, quieres Isa, por leer. favor. Dice, ¿cuáles son los problemas mentales heredados? Miren, no hay ningún problema mental heredado. Se puede heredar la predisposición. ¿Mm? La predisposición a. No hay algo heredado. Por ejemplo, miren, gente, yo conozco, tenemos como familia una amiga donde literal, desde el papá, la mamá, todos los hermanos tuvieron cuadros depresivos. Todos, ¿sí? Todos los hijos y los padres viven medicados por cuestiones de depresión. ¿Mm? Por supuesto, esta persona hablando mal, bruto y torpe, esta persona no es una persona loca, no es una persona desagradable y tampoco es una persona que no tenga todos los patitos en fila. ¿Mm? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de que una persona tuvo depresión o tiene depresión, pues nosotros pensamos que las personas no tienen todos sus patitos en fila, ¿verdad? Y no va por ese caso, no va por esa, está pasando por una situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona no es que tiene depresión porque justo un tipo depresivo se casó con una tipa depresiva, ellos se casaron, tuvieron hijos depresivos y le heredaron la depresión. No, ellos sí heredaron una predisposición a. Entonces, no existe un problema de salud mental heredado. Estoy hablando de la predisposición. Tal y como sucede con otras cuestiones también, tal y como sucede con otras cuestiones. Y yo le cuento un caso mío. Yo creo que con ustedes en el edificio, ahí en Hacienda, inclusive hablamos de esto. Yo, por ejemplo, tuve un hermano gemelo que falleció de cáncer en el 2010, ¿sí? Justo ahora se van a cumplir 10 años de la muerte de mi hermano a causa de un cáncer fulminante terminal, ¿sí? 7 meses de tratamiento y chao. No hubo mucho que podamos hacer, se le dio el mejor tratamiento que se podía, pero no. Fue un cáncer muy rápido, muy agresivo. Ahora, yo por ser su gemelo no significa que voy a tener cáncer, pero por supuesto yo tengo que tener todos los cuidados porque tengo una mayor predisposición a, ¿sí?
por tener misma información genética, bla, 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 bla. Entonces, no estoy hablando de cuestiones heredadas porque soy el hijo de o porque soy esto, pero sí de predisposición. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No quiero que quede mal en esto porque ahí se puede llevar a mala interpretación, ¿sí? Y tampoco quiero que se preste a confusión. Entonces, a esto me estoy refiriendo cuando digo esto. ¿Y se queda claro para esa persona? Sí, ¿Hay alguna otra pregunta, Isaías? sí, dice, ¿podría ser que a un niño que le hayan bajado a la inferioridad haya arrastrado eso a la adultez? Totalmente, totalmente. Gente, y nosotros tenemos que saber que los niños son terriblemente maleables. ¿Mm? Los niños son maleables. ¿Mm? Los niños hasta los 12 años de edad son sumamente maleables. ¿Qué significa eso? Podemos hacerle creer lo que queremos que ellos crean. Por eso es que tu hijo puede creer en Papá Noel, por eso pueden creer en los Reyes Magos, por eso pueden creer en el Hada Madrina, en el Ratón Pérez, en todo. Y ellos creen, creen y creen, ¿verdad? Entonces, si nosotros le hacemos creer a un niño que él no vale, ¿cómo va a crecer? Por supuesto que va a crecer de esa misma manera, hasta que se encuentre con una realidad y él de manera consciente o ella de manera consciente diga, pero yo siempre creí que yo no valía para esto, pero había sido sí, valgo para esto. Pero llegar a ese punto no hay garantías de que suceda también. Lo ideal sería que sí. Pero ahora, cuando nosotros somos adultos y nosotros decimos, ok, ¿quién de nosotros en algún momento no se sintió inferior en casa, verdad? ¿Quién de nosotros no pasó? ¿Quién de nosotros no experimentó este sentimiento? Todos, absolutamente todos conocemos lo que es inferioridad. Todos. Entonces, ¿qué digo yo? Yo no quiero quedarme acá, yo quiero buscar mi valor, yo sé lo que valgo, yo sé lo que yo, para que yo soy bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces lo que yo hago es me busco mi lugar en la línea de valor, ¿sí? Siempre es importante, gente, que para que nosotros podamos pararnos con firmeza en la línea de valor, esto es importantísimo, para que podamos pararnos con firmeza en la línea de valor, mi línea de valor no tiene que ser establecida por mí. Porque ¿qué pasa? Si yo me paro en la línea de valor porque yo digo, mira, Hugo, tu línea de valor es estar en este lugar, vos sos esto, vos valés esto y vos sos esto, probablemente yo pueda perderme en ese momento, perderme en esos conceptos, perderme en ponerme mis hitos de valor en la vida. Lo mejor sería que mi línea de valor sea establecido por algo superior a mí. En mi caso, con todo respeto a todos los que están conmigo en esta tarde, es mi fe. Porque es mi fe que pasa. Yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy, yo sé cómo vale la otra persona, cómo no puedo tratarle a la otra persona, porque hay un rango de mayor valor que mi persona que está condicionando eso. Encontrar en tu vida cuál es tu rango de mayor valor para que pueda marcar tu línea de valor. Entonces, importante, ¿cuáles podrían ser cuestiones determinantes para presentar algunos trastornos mentales? Por ejemplo, dicen, miren, los determinantes de la salud mental en los trastornos mentales incluyen no solo características individuales tales como la capacidad para gestionar nuestros pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás, sino también factores sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales, como las políticas nacionales, la protección social, el nivel de vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales en la comunidad. ¿Qué significa esto? Hay muchos factores que podrían estar condicionando el tema de nuestra salud mental. ¿Quién en esta pandemia no sintió que por momentos se iba a volver loco, por ejemplo? ¿Sí? ¿Quién en esta pandemia dijo, Dios mío, no quiero más escuchar nada, no quiero más meterme a Facebook, no quiero más meterme a Instagram, vos prendés la tele y es que qué sé yo, nos vamos a morir en masa, ¿verdad? Y cuando estaban publicando al mundo que Paraguay es uno de los mejores países que respondió al coronavirus, de repente nosotros creíamos que éramos el siguiente. Y no estoy diciendo que nosotros tenemos que perder, por ejemplo, la capacidad de protegernos, de cuidarnos y todo lo que nos dicen que tenemos que hacer, pero sí saber gestionar todo lo que está llegando a nosotros, porque afectó. Y más a las personas adultas. Imagínense, los extremos de la vida son personas maleables. ¿Mm? Los extremos de la vida son personas maleables, los niños como los adultos. Mi papá tiene 54 años y yo a mi papá le llamaba, papá, ¿dónde estoy? Encerrado en mi pieza. Papá, ¿dónde está? Encerrado en mi pieza, mi hijo, yo no salgo. Imagínense el pánico que crearon en las personas.
¿sí? No, dejaron literal de disfrutar por lo menos 2 meses de su vida por el hecho de esto, hasta que salieron algunos al patio de su casa y se dieron cuenta que podían por lo menos disfrutar de su jardín. Entonces se dan cuenta, son cuestiones, son muchas las cuestiones que pueden estar creando algún tipo de conflictos en el tema de nuestra salud mental. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, tenemos, eh, dice, los celos podrían estar asociados a un complejo de superioridad por un deseo de posesión. Bueno, permiso para responder esto, porque me va a tomar un tiempo, pero me encanta que pregunten esto, me encanta que podamos hablar así de cuestiones que en realidad a ustedes les están interesando. Desde mi punto de vista, esto no es ley y tampoco es ciencia, pero desde mi punto de vista, los celos no tienen que ver con superioridad, sino que con inferioridad. Que la persona siempre se sintió menos, que la persona fue desvalidada siempre, que la persona creció en un ambiente donde no le dieron su lugar, donde no le dieron su valor, en un ambiente donde hubo mucha falta de respeto entre los mismos padres. Entonces, si yo luego vi que mi papá nunca le respetó a mi mamá, pero que también ella me va a respetar a mí. Y entonces, cuestiones que tienen que ver con la construcción. El celo normalmente tiene que ver con la inferioridad de las personas, que la persona cree que no vale. ¿Sí? Que la persona cree que no es suficiente para la otra persona. Pero por supuesto, una persona que está en la inferioridad, que está viviendo su carencia, difícilmente quiera aceptar esto. Siempre te va a decir que vos sos el culpable. Siempre va a hacerte pensar que vos tenés la culpa y también va a adiestrar o va a saber utilizar otras herramientas, como por ejemplo la manipulación. ¿Mm? ¿Para qué? Para que nunca sea el culpable, para que nunca sea la culpable. ¿Cómo podemos trabajar esto? Esto hay que trabajar, si es una cuestión de parejas, si es una cuestión de pareja, hay que trabajar en pareja, ¿sí? Y si es una cuestión de parejas no casadas, corre por tu vida. ¿Mm? Así de sencillo, porque ese es yo siempre le digo esto, bueno, yo sé que suena brutal, yo sé que suena brutal. Pero si habláramos con personas que viven dentro de un matrimonio donde una de las partes es terriblemente celosa, te diría no te cases. Porque sí es una cuestión difícil de gestionar. Nunca imposible, pero sí que merece muchísimo trabajo para salir. ¿Por qué? Porque la persona se acostumbró a vivir en esa situación y tendría que desaprender para reaprender. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. Pero la voluntad es algo que la persona tiene que tener para poder salir de esto, ¿sí? Seguimos. Sabemos que cuando hablamos de salud mental, el tema de la depresión es uno de los temas principales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es la depresión? Es un trastorno mental frecuente y una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, con mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué más en las mujeres que en los hombres? Ese es un caso, un punto importante. ¿Por qué hay más mujeres deprimidas que hombres deprimidos? ¿Por qué? Porque ahí afecta también de alguna forma las cuestiones hormonales, ¿sí? Las mujeres, pues yo siempre digo esto y probablemente ustedes ya lo escucharon, si tuvieron capacitaciones conmigo ya escucharon que las mujeres viven en 2 calendarios, porque para todos nosotros los hombres brutos probablemente hoy sea el lunes 27 de julio y nada más que eso. Pero si vos tenés una mujer a tu lado en tu oficina, o tu esposa, o tu hija, o quien sea, también tiene el 27 de julio del 2020, pero es su día 14, su día 22, su día 28, su día tanto, y empieza a dolerle la espalda porque está a punto de menstruar, ¿sí? Entonces las mujeres pues viven en 2 calendarios toda su vida. El calendario que nosotros los brutos tenemos y el calendario hormonal que solamente ellas tienen, ¿sí? Por eso es que hay mayor predisposición en mujeres porque hay
muchísima vida hormonal en las mujeres, ¿sí? Esto no es muestra de debilidad, ¿sí? Esto es prueba de sensibilidad, no de debilidad. Una cosa es la sensibilidad, que es un factor hermoso que las mujeres pueden tener y tienen más que los varones normalmente, y otra cosa es la debilidad. Y yo no estoy hablando de debilidad, estoy hablando de sensibilidad, ¿sí? Entonces, otra cuestión muy importante, ¿cuáles son los síntomas más comunes, sí? De la depresión, por ejemplo, ¿sí? La tristeza, personas que tienen mucha tristeza, la pérdida de interés, antes le interesaba mucho esto, perdió el interés por aquello que antes le movía, que antes le apasionaba, que antes que le movía, sentimientos de culpa, entonces la persona empieza a buscar en sus adentros y encuentra que él está por su culpa, luego esto, por su culpa, luego aquello, y sienten un sentimiento de culpa que lo que provoca en ellos es el encierro, baja autoestima, trastornos de sueño y de apetito, cansancio y falta de concentración, y se dan cuenta que comienzan con cuestiones emocionales y que directamente afectan nuestro físico, ¿sí? No podemos dejar de pensar que esto afecta a nuestro físico. Trastorno, todo el día está cansado, todo el día está cansada, pero Salina apoya a amigo de esa cama, Salina apoya a amiga de esa cama, ¿verdad? Está completamente ligado a ese cuerpo. Tratamiento. Se dispone de tratamientos eficaces. La depresión de leve a moderada se puede tratar eficazmente con terapias que utilizan el diálogo, hablar, hacer catarsis. Yo siempre digo esto, qué importante que nosotros podamos practicar esto, hacer catarsis. ¿Qué significa catarsis? Sacar lo que está dentro mío. Catarsis y catarata viene de la misma raíz, entonces yo me voy como catarata, yo dejo salir todo lo que está adentro, ¿verdad? Eso significa hacer catarsis. Como la terapia cognitivo-conductual o la psicoterapia, los antidepresivos pueden ser un tratamiento eficaz para la depresión de moderada a grave, pero gente, no son el tratamiento de elección para la depresión leve. ¿Qué significa esto? A no ser que sea un médico, a no ser que sea un médico el que esté diciendo esto, nunca lleguemos a la automedicación. Nunca lleguemos a la automedicación, ¿sí? Porque fulanita está tomando esto y demasiado bien, dice que duerme desde que toma esto, entonces yo también tomé. Vos sabés un poco que me regaló 2 pastillitas, vos sabés que me regaló, re bien me hizo, entonces yo veo la forma de comprarme las mismas pastillitas también, ¿verdad? Entonces, no hagamos eso, vayamos a un profesional, y si el profesional dice, ¿necesitas medicación? Bueno, entonces medicación. ¿Pero a qué voy con esto? No la automedicación. Hay personas que están con problemas, hay personas que están con problemas emocionales graves, qué sé yo, X problema, y que dicen, vos sabés, pues yo me tomo un quitadol relax y muero. ¿Mm? ¿Pero qué te duele? Y nada no me duele, pero cuando tomo demasiado bien duermo. ¿Mm? Parece lo que me lleva así en coma, me lleva a mí el relax, me dice el quitado el relax, ¿sí? Y por supuesto es un relajante, pero ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Aprender a gestionar eso que está demandando de nosotros que nos relajemos, y no por un factor químico, si es que no es necesario, si es que no es necesario. Entonces, otro enemigo muy común hoy día, ¿sí? El burnout. ¿Qué significa? La persona se quemó. O caipaité. Se quemó esta persona. ¿Qué significa el síndrome? Significa el síndrome del trabajador quemado. ¿Sí? La persona se quemó. Consiste en la evolución del estrés laboral hacia un estado de estrés crónico. Estrés laboral. Estrés laboral. El síndrome de burnout, en consumirse o agotarse, se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental, una falta de motivación absoluta por las tareas realizadas, y en especial por importantes cambios de comportamiento en quienes la padecen, ¿sí? Este cambio de actitud, relacionado generalmente con malos modales, él grita, golpea la mesa, entonces se vuelve rosa la agresividad hacia los demás, con un trato desagradable, suele ser una de las características leves para identificar un caso de estos.
¿Cuáles son los síntomas? Son muy similares a los síntomas asociados con el estrés laboral. De modo general, sin embargo, en el caso de este síndrome, que si bien la Organización Mundial de la Salud no acepta como una patología, por eso le llama síndrome, conjuntos, ¿qué es lo que es un síndrome? Un conjunto, yo abro una bolsa y meto muchos síntomas de muchas otras patologías. Por eso es que el burnout, cuando una persona vive esta situación, se le trata como como un estrés laboral, que la persona llegó a un pico de estrés laboral muy alto y se le da tratamiento de acuerdo al estrés laboral, porque la Organización Mundial de la Salud nunca aceptó el burnout como una patología, ¿sí? Entonces, sin embargo, o una condición, ¿sí? Sin embargo, en el caso del burnout pueden aumentar de intensidad, ¿sí? Síntomas a nivel emocional, cambio en el estado de ánimo, lo mismo que la depresión, desmotivación, la persona pierde las ganas, el gusto por el trabajo, se dan cuenta que siempre está relacionado con su vida y su ambiente laboral, en agotamiento mental, menos resistencia al estrés, falta de energía y menor rendimiento. Gente, una cosita que yo quiero dejar acá en claro, todos nosotros tenemos permiso de estar cansados, ¿eh? Porque muchos dicen acá, mira, sí, todo eso, yo todo eso estoy sintiendo ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que estamos viviendo en un tiempo sumamente especial, ¿verdad? En un momento muy estresante, en un momento que ninguno de nosotros probablemente antes en la historia haya vivido, ¿verdad? Entonces tenemos que saber esto y por eso tenemos que cuidar más que nunca el tema de nuestra salud mental. ¿Qué es importante también? ¿Cuáles son los síntomas a nivel físico? En afecciones del sistema locomotor, dolores musculares, dolores articulares, ¿verdad? Articulaciones, eso es importante que nosotros podamos identificar. Siempre identifiquemos esto, gente, porque yo siempre digo, todos los hay, todos los me duele, todos los hay, que tu boca no dice, tu cuerpo va a decir en algún momento. ¿Mm? Todos los hay que tu boca no dice, tu cuerpo va a decir. El otro día el viernes estuve hablando con una persona que me dijo que la separación de sus padres afectó muchísimo porque fue en su infancia. Entonces, ¿qué pasó? Los padres se separaron, quedaron 5 hijos y fue una batalla campal por la custodia, 2 juicios de por medio por la custodia de los hijos. Cuatro de los hijos que hicieron desarrollaron mucha ansiedad y ataques de pánico. ¿Mm? 4 de los hijos tuvieron ataques de pánico y hasta hoy día están con tratamiento psicológico por el hecho de tener ataques de pánico, ¿verdad? Muchos de ellos ya pasaron, ya saben gestionar sus ataques, están sumamente bien, no medicados, pero ¿qué pasa? Uno de ellos nunca vivió nada. Uno de ellos nunca tuvo ataque de pánico, uno de ellos nunca estuvo estresado, pero hace 2 meses atrás le detectaron 2 úlceras en el estómago, ¿sí? Yo no estoy diciendo, gente, yo no estoy diciendo directamente, pero muchas de las úlceras tienen que ver también con estrés retenido, ¿sí? Porque ¿qué es lo que nosotros decimos? Pucha, siempre cuando me siento a comer me pones nervioso, me vas a dar una úlcera vos. Y sí, puede pasar, puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Todos los hay que nosotros no hablamos, nuestro cuerpo va a hablar, nuestro cuerpo va a decir en algún momento. Otras alteraciones psicosomáticas, pueden muy común el pie inquieto, por ejemplo, que común es en personas así, el pie inquieto que se acuestan y tienen el pie inquieto, no pueden dejar, no siempre, no estoy haciendo regla de esto, pero puede pasar. Aumento del riesgo del alcoholismo, consumo de drogas. Acuérdense que la salud mental tiene mucho que ver con estar ligado la salud mental está muy ligada a las adicciones, ¿sí? Muy, muy. No sé, y hay una discusión muy grande en estas dos plataformas. Muchas personas dicen que por falta de salud mental la persona cae en una adicción y otras personas dicen que la adicción crea el desfasaje en la salud mental. Entonces hay un 50 y 50% de esto, ¿verdad? Que muchas personas por falta de salud mental pueden caer en una adicción y hay personas que por estar en una adicción se les afecta directamente el tema de su salud mental, que esto tiene mucha verdad.
Entonces, pero acuérdense, salud mental tiene mucho que ver con adicciones, personas que no saben gestionar sus límites, ¿sí? Alteraciones del sueño, inmunodepresión que le baja la defensa, qué importante esto. Miren, como yo les conté, yo trabajé por 5 años con personas infectadas con VIH-Sida. ¿Y qué pasaba con estas personas? Vivían su medicación al pie de la letra como su médico le decía, pero que vivían con un estrés terrible, porque nadie en su casa, por ejemplo, sabían que estaban viviendo con VIH hace 4, 5, 10 años, tenían que ocultar sus medicamentos, tomarse sus medicamentos a escondidas, escuchaban rumores de la gente, de su familia, vivían bajo un estrés terrible que su defensa no crecía, que su defensa no subía. ¿Por qué? Porque eran personas inmunodepresivas. Miren, el poder que tiene el estrés sobre nuestro sistema inmune es terrible y nosotros no somos conscientes de ellos. En Paraguay, ¿qué pasa? En Paraguay, 1 de cada 5 personas podría estar padeciendo de problemas de salud mental. Quiero pasar esto y ver un poquito acá, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo podría yo cuidar mi salud mental? Gestionar los miedos. Mire, no se trata de hacerlo desaparecer el miedo, pues no se puede hacer desaparecer, porque cuando yo intento hacer desaparecer el miedo va a crecer nomás, ¿verdad? Si yo tengo miedo ahora y no hago caso, el miedo va a crecer nomás hasta que yo le atienda. Todas las emociones son así. No hay ninguna emoción que desaparezca por desaparecer. Mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vos no le aguantás a fulano en la oficina. Ay, anda Shairo ese, ¿verdad? No le aguanto. Pero así nomás, no le aguanto nomás, ¿verdad? Pero ¿qué te dice? No, no me hizo nada, ¿verdad? ¿Qué pasó? Fulanito hizo algo, no te gustó. Genial. Dije lo que era pesado, dije lo que era pesado. Ahora, ayer no le aguantaba. Hoy ya no le quiero más ni escuchar. ¿Mm? Ya no le quiero más ni escuchar. No le quiero ni escuchar. Después, ¿qué pasa? Le escuchen, fulano llega un pico, fulana llega un pico, ¿verdad? Después ya no le puedo más ni ver. No le quiero más ver ahora, no puedo ni verle. Y después ya llega, ni en cajita de fósforo no le puedo ver, ¿verdad? Y después llega fulano y ¿qué pasa? Me levanto y me voy. ¿Por qué? Porque esa emoción desagradable que hizo creció. Y si nosotros no gestionamos, no transitamos la emoción, lo único que va a ir haciendo es creciendo, hasta el punto de que vos no le puedas ver a fulano y te tengas que levantar y irte de ese lugar cuando llega él o ella. ¿Por qué? Porque empezó con un no le aguanto, güey, no me cae muy bien. Y eso va creciendo. Así también pasa con el miedo. Si nosotros no atendemos el miedo, eso va a ir creciendo. Tenemos que transitarlo, tenemos que gestionarlo. Ahora, ¿cómo yo transito el miedo? Importante. Y vamos a ver también este tiempo de pandemia para poder cuidar un poco nuestra salud mental, controlando la información que consumimos. La idea es estar informado de medios confiables, no ahogados con información. Gente, nuestra salud mental hoy estuvo en este tiempo de muchos, incluyéndome yo también, por eso corté toda información que tenga que ver con el tema del coronavirus. La idea, pues, que nosotros estemos informados, no que estemos ahogados, ¿verdad? Y dice que ahora ya murió y otra vez algo, y dice que alguien una cosa, y dice que fulano, y dice que esto, y dice... Estamos ahogados por medio de la información. Entonces, controlando la información que nosotros estamos consumiendo, se controla mucho del miedo en todas las áreas, gente, ¿sí? Usando medidamente las redes sociales. Qué importante. Hay personas que viven totalmente ancladas a sus redes sociales y por eso es importante que muchas veces silenciemos las notificaciones y protegernos de la infoxicación, ¿verdad? Estamos intoxicados de informaciones en las redes sociales, ¿sí? Estamos intoxicados. Poniéndole límite al miedo. El miedo es útil hasta cierto punto, pues nos anima a tomar ciertos comportamientos, ¿sí? A ver, Isaías, ¿qué tal estamos hasta acá? Sí, estamos teniendo preguntas. ¿Te gustaría que te las lea? Por favor, porque estamos llegando ahora y yo necesito ver cómo vamos. Dice, ¿cómo lidiar, cómo se le ayuda a una persona que siempre está pensando en morir? Quisiera tener la respuesta para poder ayudarte, pero em, es muy amplia y se me va la cabeza para muchas partes. Miren, nosotros tenemos que saber que eso puede ser una manipulación, que eso puede ser un pedido de auxilio,
de la persona, y entonces tenemos que conocer únicamente la situación para poder hablar. ¿Mm? Porque hay personas que usan esto como arma de manipulación, porque entonces se llama manota, pendejo, yo lo me voy a ir a ayudar. Entonces funciona, ¿sí? Y hay otras personas que lo están diciendo porque es una verdad en esa etapa de su vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer con estas personas literalmente es devolverle la seguridad y el valor. ¿Cómo? Por medio del amor, buenas acciones. Yo no necesito hablarle mucho a estas personas. Vos sabés que no te vas a morir, que no. Hablar con esta persona en el sentido de que, y accionar por esta persona, qué sé yo, mandarle un mensaje, che, hoy estuve pensando, vos te acordás cuando hicimos tal cosa, eso fue re bueno, ¿cuándo podemos hacer otra vez? O llegar a la casa de esta persona con, qué sé yo, con unas masitas y vengo a merendar, lleven tapaboca. Qué sé yo, cositas como estas que puedan generarle a la persona un gusto y puedan decir, che, mira, vos fulano se acordó de mí, fulana se acordó de mí, y esas cosas es la mejor manera de ir ayudando. Importante, a no ser que sea un familiar muy cercano, ¿verdad? De hecho que tampoco, pero a no ser que sea un familiar muy cercano, gente, no tenemos que buscar cargar con ese peso. Es algo muy pesado, es algo muy denso y esa persona normalmente necesitaría buscar ayuda profesional, ¿sí? Si esa persona perdió el sabor, el gusto de vivir, entonces estamos en una situación donde a esta persona le falta gestión de sus emociones, a esta persona le falta ver un poquito del tema de su salud mental también. No digo en plano de culpa, en plano de juicio, pero esta persona necesita ayuda, ¿sí? Otra pregunta, Isaías. Otra pregunta, gente, hagan sus preguntas y si yo sé, yo les comparto con lo que yo sepa, ¿verdad? Yo no digo que tenga todas las respuestas porque ni ahí, pero si podemos comentar por lo menos algo, entonces es lindo, ¿sí? Perfecto. Y nos dicen, ¿cómo lidiar con una persona con celos que ya incluso existe una separación, pero por tener un hijo en común necesariamente hay alguna comunicación y que esa Bueno, persona constantemente busca denigrar y sentirse superior? ujú. En primer lugar, acuérdense de algo. En primer lugar, acuérdense de algo. En- a los niños se les baja a la inferioridad, los adultos nos bajamos. O sea que esa persona no tiene o no tendría que tener tu autoridad para enviarte a la inferioridad, ¿sí? Esa persona no tendría que tener tu autoridad para enviarte a la inferioridad. Porque muchas personas lo me dicen a mí, esa coló me ningunea siempre, ¿verdad? Llega acá, no me saluda y me ningunea, ¿verdad? Me hace sentir lo que no valgo nada. Bueno, ese es tu mono. Vos sos la que no querés, vos sos la que te fuiste a la inferioridad porque vos puedes decir, bueno, no me quieres saludar y punto, no me saluda y está. Entonces yo gestiono esa emoción. Y cuando hay una persona que hace de esta forma, gente, nosotros tenemos que saber que nunca nadie va a cambiar una estrategia ganadora, ¿sí? Nunca nadie va a ganar una estrategia ganadora. Por eso es que cuando vos jugás tatetí, siempre querés poner tu tatetí en la punta, en la primera punta. Porque cuando vos pones ahí arriba en una punta, vos sabés que tenés toda la de ganar. Porque tenés ambos lados, ¿verdad? O quieres poner en el medio, porque tenés todo. Es la estrategia ganadora que las personas dicen. Yo cuando juego tatetí, siempre pongo allá en la esquinita, en una de las esquinas, porque ahí tengo todas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nadie cambia una estrategia ganadora. Si le funciona, no va a cambiar. Si le funciona, no va a cambiar. Entonces, no dejemos que nadie nos manipule, ¿sí? No dejemos que caer en manipulación de nadie. Una persona que quiere manipular por medio del celo, que quiere manipular por medio del miedo, tenemos que cuidar, sí, tenemos que cuidarnos, no dejarnos manipular por esa persona y tomar todas las precauciones. Que alguien sepa que eso está pasando y si es algo peligroso, si están pasando la raya y la línea en tomar todas las precauciones en todo el sentido de tomar las precauciones, ¿sí? Porque hay personas que pueden llegar a otras instancias, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi consejo?
Nadie cambia una estrategia ganadora. ¿Qué significa? Si una persona es muy celosa y porque ya es demasiado celosa, entonces yo le cuento dónde yo estoy, aunque yo no tengo por qué hacerlo, le funcionó otra vez su estrategia y no va a cambiar. Hasta que se dé cuenta que su estrategia ya no funciona contigo. Te puedo poner la firma donde quiera que va a cambiar de estrategia, nomás pero va a buscar el mismo fin, porque es su problema, ¿sí? Porque es su problema. Pero tenemos que hacer que venzan sus estrategias con nosotros. No sé si me explico lo que estoy diciendo. ¿Mm? No sé si me explico lo que estoy diciendo. Entonces, yo tener la fortaleza, la salud mental, la gestión de mis emociones, de saber que esa condición está, que yo no puedo negar eso y vivir con eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, te leo la pregunta. Dice, ¿cómo se podría manejar que uno no puede salir del trabajo, que llegas a tu casa y te sentís culpable por salir tarde? ¿Eso es normal? Yo no entendí. Isa, ¿me puedes leer de vuelta? Sí, que más o menos así para resumir lo que yo entiendo Sí, es que por la favor. persona se queda fuera, o sea, más tiempo de su horario laboral y que Ujú. después cuando llega a su casa se siente culpable por haber salido tarde del trabajo. No sé si es así la pregunta, Ok, pero yo, eso es lo que entiendo y pregunta si eso es normal. bueno, eso tiene todo que ver con mi lista de prioridad, ¿sí? Eso tiene todo que ver con mi lista de prioridad. Yo a esta persona le diría que ponga sobre papel, que agarre papel y lápiz y que escriba sus prioridades. Porque nosotros tenemos que saber algo, que si nosotros estamos llegando tarde al trabajo, le estamos robando a nuestro empleador, ¿sí? Así de sencillo. Porque le estamos robando tiempo a nuestro empleador. Y si nosotros llegamos tarde del trabajo, le estamos robando tiempo a nuestra familia. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos que, por eso, tener una lista de prioridad. A no ser, claro, yo no estoy diciendo que seamos esclavos de la familia, esclavos del trabajo, no, yo creo que ustedes me están entendiendo muy bien el punto, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Es tener una lista de prioridad. Esta persona se siente mal, esta persona se siente mal porque sabe y probablemente yo voy a especular, ¿sí? Yo voy a especular en probablemente también se sienta mal porque en casa ya le reclamaron por llegar siempre tarde. Porque, papi, vos siempre los llegas tarde, vos nunca los estás en casa. Mami, vos siempre los llegas en tu trabajo, para vos tu trabajo nomás luego y tu trabajo nomás luego, ¿verdad? Entonces, ese reclamo, especulo, ese reclamo crea sentimiento de culpa. Y saben que tenemos que tener en cuenta, gente, sentimiento de culpa muchas veces es la prueba contundente de que la persona no quiere cambiar. ¿Mm? Sentimiento de culpa, muchas veces, no siempre, muchas veces es la prueba contundente de que la persona no quiere cambiar. Porque si sus hijos ya le están reclamando que siempre llega tarde del trabajo, ¿para qué pues tiene sentimiento de culpa? Porque cuando llega temprano nomás. ¿Me entiende lo que digo? ¿Para qué pues va a vivir con sentimiento de culpa si puede salir del trabajo ahora y llegar a casa a la hora que tiene que hacer? Entonces, dice que, y estoy especulando, uso el ejemplo de esta persona no como una verdad, sino que como un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿para qué yo voy a estar viviendo con sentimiento de culpa si puedo salir del trabajo ahora y llegar ahora a casa? ¿Por qué vivo con sentimiento de culpa? Porque probablemente no quiero hacer eso, no sé, esa es mi lógica en este momento, en esa dirección, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Y vamos cerrando, gente, por favor. Sí, te veo acá. Dice, acá no entiendo muy bien lo que dice, pero dice, ¿cómo gestiono esa animadversión hacia alguien? No entiendo esa pregunta también. Ok. ¿Otra? ¿Tenemos otra? Después nos dicen también, cuesta salir del trabajo. Ah, ¿es mejor expresar lo que uno siente o quedarse con lo que uno siempre siente y tragarse todo? Y yo estoy convencido de que esta persona sabe que es mejor.
yo estoy convencido de que esta persona sabe que es mejor. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos que hacer, gente? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Es en nombre de la sinceridad cometer sincericidios. ¿Mm? Porque a mí me hace mucho mal quedarme callado, entonces me voy de lengua y como látigo al prójimo, ¿verdad? Y en vez de ser sincero, cometo un sincericidio, me voy con toda la persona a Mongu y chupé, y yo le dije la verdad nomás, ¿verdad? Yo le dije la verdad nomás, ese ya es su problema, sí, pues yo le dije la verdad nomás, entonces, por supuesto que lo mejor es sacar, hablamos de catarsis, ¿verdad? Hablar, sacar, eso es lo mejor, pero siempre y cuando yo no vaya cometiendo por la vida sincericidio, ¿verdad? Y viendo a todo el mundo con mi sinceridad, con toda prudencia, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Y por acá terminamos, Hugo. No sé si tenés algo último para decir o ya cerramos. Gente, el tema de la salud mental es súper amplio, ¿sí? El tema de la salud mental es, ¿y cómo podemos hacerlo? Gente, saben que importantísimo, algo que protege demasiado nuestra salud mental es jugar. Y nosotros los adultos tenemos que reaprender eso, tenemos que aprender nuevamente a jugar. Tenemos que aprender a encontrar algo que nos satisface, que nos gusta. Tengo una persona que conozco que tiene 55 años y, por ejemplo, ella arma rompecabezas. El otro día, el año pasado, armó un rompecabezas de 20.000 piezas. Le llevó un año, una semana. Un año, una semana armar su rompecabezas, pero siempre que estaba estresada, siempre que estaba con cuestiones, porque está en la gerencia de una organización grande y entonces vive bajo mucha presión también, y cuando más presionada estaba, se iba y armaba su rompecabezas. Gente, le funciona y encontró el gusto por volver a jugar. Entonces, claro que no vamos a hacer lo mismo que hacen los niños, pero sí encontrar esa satisfacción de vuelta en que volvamos a aprender a jugar, a encontrar algo donde nuestra mente se pueda liberar, donde nuestra mente se pueda distraer, qué sé yo, algo que te guste hacer. Eso ayuda muchísimo a nuestra salud mental. Miren, yo les cuento qué hago yo y con esto terminamos. Con esto les digo chao, ¿sí? Miren, ¿qué hago yo para jugar, para encontrar ese momento de distracción, ese momento de gusto? Acá les muestro, muevo la computadora y les muestro, ¿sí? Si ustedes ven acá, hay un cuadrito atrás, ¿sí? Que yo encontré tirado en la casa de la abuela de mi suegra, que ese cuadrito tiene más de 80 años, o sea que era el marco de una ventana. Y para mí eso es algo bueno, para mi salud mental. Cuando yo estoy sumamente estresado, ¿qué hago? Encuentro y reparo algo, ¿sí? Agarré la ventana de la casa de la abuela que se iba a demoler, dije, no, yo quiero la ventana, voy a hacer un cuadrito de esto. Y cuestiones como esta, qué sé yo, encontrar algo que para vos es un juego divertido, algo que te agrada y que puedas tener tu momento de desconexión, ¿sí? Entonces, algo que potencia nuestra salud mental es que nosotros como adultos volvamos a que reaprendamos tomarnos ese tiempo para nosotros, para distraernos, para pasarla súper bien, sin tener la culpa de estar haciendo eso, ¿sí? Así que yo les agradezco un montón por la atención. Yo espero que ustedes hayan aprendido algo, espero que esto haya sido para ustedes bueno, que haya sido pertinente y quedo a las órdenes.